Hola a todos, me llamo James, y la neta nunca pensé que yo iba a ser de esas personas que terminan escribiendo algo así. Siempre leía historias aquí y pensaba, no puede ser. Nadie puede tener una familia tan cruel o tan creída. Yo decía, seguro la gente exagera. Pero después de lo que me pasó con mi propia familia, ya entendí. Créeme, hay personas que te tratan peor que un desconocido en la calle, y duele más porque son los tuyos. Primero les cuento un poco de mí. Tengo 27 años y desde que tengo memoria mi sueño más grande ha sido tener una panadería. No solo hornear en casa por gusto o vender de vez en cuando, sino tener un lugar real, con puertas abiertas al público, donde la gente pudiera entrar, respirar el aroma del pan recién salido del horno. Ver los pasteles en exhibición y sentir que llegaron a un espacio cálido, alegre, como un abrazo en forma de negocio. Ese era mi sueño, y cada día lo traía en la cabeza. Pasé años ahorrando. Trabajaba turnos larguísimos, guardando cada centavo que podía, y en mis ratos libres buscaba aprender. Algunos panaderos locales, buena onda, me enseñaron trucos, recetas y hasta cómo organizar la cocina. Poco a poco fui juntando conocimiento, confianza y dinero. Pero de mi familia, bueno, ahí la cosa siempre estuvo complicada. Soy el más chico de 3 hermanos. Mi hermano Esle tiene 31 años y mi hermana Clara tiene 29. Y la verdad, Esle siempre fue el ejemplo de oro para mis papás. Él trabaja en finanzas, gana buen dinero, siempre anda vestido como si fuera a una pasarela, y tiene esa forma de hablar que hace que todos le crean aunque esté exagerando o de plano inventando. Clara es más callada, pero siempre está de su lado. Si Esle dice algo, ella solo asiente como si fuera la pura verdad. ¿Y yo? Pues para ellos siempre fui el raro con pasatiempos tontos. Desde niño, cuando en vez de jugar fútbol yo prefería estar en la cocina horneando galletas, mi papá solo resoplaba y me decía, James, la vida no es solo diversión. Necesitas pensar en estabilidad. Mi mamá no era tan dura, pero igual soltaba comentarios que dolían, está bonito eso, pero ya se te va a pasar. Pues no, nunca se me pasó. Después de tantos años de ahorrar y planear, por fin firmé un contrato de renta para un local pequeño pero perfecto, una esquinita en el centro del pueblo. Antes era una florería, con ventanas grandes al frente y un espacio muy acogedor. Le invertí todo lo que tenía. Pinté paredes, compré equipo, diseñé el logo, y poco a poco el lugar empezó a convertirse en lo que yo soñaba. A mi panadería le puse Morning Rise, amanecer. Simple, pero para mí sonaba justo, como el inicio de algo nuevo y lleno de esperanza. Cuando mandé las invitaciones para la gran inauguración, no voy a mentir, estaba nervioso. Trabajé sin parar para que todo estuviera listo a tiempo. Probé recetas una y otra vez, acomodé las mesas, hasta pinté a mano pequeños letreros para cada pan y cada pastel. Quería que el lugar se sintiera especial, único. Pero más que nada, lo que más deseaba era ver a mi familia ahí, apoyándome. Aunque llevo años sintiendo que me minimizan, en el fondo yo pensaba, a lo mejor esta vez sí se van a dar cuenta de lo que logré. Tenía la esperanza de que al entrar a mi panadería, oler el pan, ver todo lo que logré construir con mis propias manos, algo en ellos cambiara y dijeran, wow, James lo logró, nos equivocamos. Pero no sabía lo que venía. Quizá esta vez se sientan orgullosos, me repetía en la cabeza como si fuera un mantra. Un día antes de la inauguración mandé un recordatorio al grupo familiar de WhatsApp. Ese, como siempre, ni se dignó a contestar. Ya estoy acostumbrado, solo me habla cuando necesita algo. Clara, con su manera seca de ser, nada más mandó un emoji de pulgar arriba, como si eso fuera suficiente para mostrar apoyo. Y mis papás, bueno, ellos respondieron con ese maldito ya veremos. Esa frase ha sido la banda sonora de toda mi vida. Nunca un sí claro, nunca un compromiso real, siempre ese tibio tal vez. Pero yo, ingenuo, decidí no engancharme, no darle vueltas. Pensé, no me voy a amargar antes de tiempo, mejor enfócate en lo que viene. El gran día me levanté a las 4 de la mañana. El corazón me latía rápido, pero en el fondo estaba feliz. Empecé a hornear desde que aún estaba oscuro afuera. A las 7 de la mañana, mi panadería ya olía a gloria,
roles de canela recién hechos, croissants doraditos, o gasas de masa madre crujientes. Hasta me animé a preparar un pastel especial, pensando, si mi familia viene, quiero que lo prueben primero. Los primeros clientes empezaron a llegar como a las 8. Gente que pasaba, curiosos que olieron el pan desde la calle. Algunos se quedaron a tomar café, otros compraron pan para llevar. A mediodía ya tenía un grupito de personas dentro, y se sentía como un verdadero éxito. Escuchaba a desconocidos decirme que el lugar se veía hermoso, que el ambiente se sentía cálido, que ojalá hubiera más panaderías así. Un señor hasta me preguntó si estaba contratando. Yo sonreía, agradecía, trataba de atender a todos, pero en el fondo mi mirada se iba una y otra vez hacia la puerta. Cada vez que alguien entraba, mi corazón daba un brinco. ¿Será mamá? ¿Será papá? ¿Vendrá ese a sorprenderme? ¿Se animará Clara a pasar un rato? Hora tras hora esperé, y nada. Ni una sola cara conocida. Ya en la tarde, cuando el movimiento bajó un poco, saqué el celular. Y ahí fue cuando vi la foto en el grupo familiar. Me quedé helado. Era Esre, en un escenario, con un diploma enmarcado en las manos. Y alrededor de él, sonrientes, felices, orgullosos, toda mi familia. Mis papás, mi hermana, hasta unos primos que ni me contestaron la invitación. Todos ahí celebrando su fiesta de promoción. Al parecer lo ascendieron a gerente regional senior o algo así. La foto llevaba un mensaje de mi mamá: estamos tan orgullosos de ti, Esre. Nos hiciste muy felices hoy. Sentí un golpe seco en el pecho. Una mezcla de enojo, tristeza y vacío que nunca había sentido tan fuerte. Yo estaba sentado en mi propia panadería, un lugar que construí desde cero con años de esfuerzo. Y ellos, sin avisarme, sin siquiera mandar un mensaje de disculpa, se habían ido en bola a festejar a Esre. Ni un perdón, no podremos ir, ni una llamada rápida. Solo silencio. Y luego esa foto, como si la hubieran mandado para restregarme en la cara que él sí era importante para ellos, que él siempre sería el número 1. Esa noche cerré la panadería con las manos temblando. Apagué luces, guardé lo que quedó de pan, y cuando me quedé frente a la puerta con la llave en la mano, me sentía hueco por dentro. Justo en ese momento el celular vibró. Era un mensaje de mi papá. Por un instante pensé, a lo mejor se disculpa. Tal vez me explique. Quizá diga algo como, lo siento, hijo, no pudimos ir, punto. Lo abrí y lo que leí fue, James, tenemos que hablar de la panadería. Llámame cuando puedas. Me quedé viendo la pantalla, parado en la banqueta, con la puerta cerrada detrás de mí, como si el celular se estuviera burlando. El momento no podía ser peor. Toda la ilusión que me quedaba se me fue al suelo. Había pasado 12 horas seguidas de pie, horneando, atendiendo clientes con una sonrisa, fingiendo que no me dolía mirar esa esquina vacía donde yo había apartado una mesa especial para mi familia. 12 horas de trabajo, de ilusión, y al final lo único que me quedaba era un cansancio brutal en las piernas y un hueco enorme en el corazón. Lo último que quería era hablar con mi papá. Pero ahí estaba el mensaje en mi celular, brillando en la pantalla como una espina que no podía ignorar. Dentro de mí, a pesar de todo, seguía esa vocecita que nunca se apaga, la necesidad de su aprobación. Siempre he sido el que corre detrás de ellos, esperando un estamos orgullosos de ti. Me repetía, tal vez, solo tal vez, este sea su modo de abrir la puerta. Quizá me va a reconocer lo que hice, quizá si vio mi esfuerzo aunque no haya ido. No lo llamé de inmediato. Me quedé en la panadería, limpiando barras que ya estaban relucientes, acomodando sillas que nadie de mi familia ocupó, envolviendo con cuidado el pastel especial que había preparado solo para ellos. Ese pastel que se quedó intacto. El lugar todavía olía a vainilla, a mantequilla, a pan recién hecho, pero para mí ese olor se mezclaba con un vacío frío. De camino a casa, mi cabeza no paraba de reproducir la foto que vi en el grupo familiar. Ese con esa sonrisa presumida, como si él fuera el dueño del mundo. Mi mamá con la mano orgullosa sobre su hombro, radiante como si él hubiera ganado un Nobel. Mi papá mirándolo con esa cara de ese es mi hijo, el mejor de todos. Y Clara, aunque siempre más seria, ahí estaba también,
sonriendo como si ese hubiera hecho historia. Todos juntos, todos unidos, todos felices, y yo, invisible, como si no existiera. Cuando llegué a mi cuarto, me senté al borde de la cama con el celular en la mano. Escribí, claro, ¿qué pasa?, y lo borré. Luego intenté con, tuve una buena inauguración hoy, y también lo borré. Sentía que ninguna palabra servía. Al final, lo único que mandé fue, está bien. Un minuto después me contestó, mañana en la noche, ven a la casa. Eso fue todo. Sin un felicidades, hijo, sin un perdón por no ir, sin nada humano. Solo una orden seca, como si yo fuera un empleado citado a la oficina del jefe. El día siguiente se me hizo eterno. Abrí la panadería otra vez, y gracias a Dios algunos clientes volvieron. Hasta me dijeron que les encantó el pan y que regresarían. Eso me dio un rayito de esperanza, un alivio chiquito que me hizo pensar, tal vez esto sí va a funcionar. Tal vez mi panadería va a crecer. Pero en el fondo, en el rincón más pesado de mi mente, no podía dejar de pensar en esa conversación que me esperaba en casa de mis papás. Cuando por fin manejé hasta allá en la tarde, sentía el estómago hecho nudos. Mis manos sudaban en el volante, mi pecho estaba apretado. Cada kilómetro que avanzaba, la ansiedad me crecía más. No sabía si iba rumbo a un abrazo, a una felicitación tardía, o a que me destrozaran lo poco que quedaba de mi ánimo. La casa de mis papás casi no ha cambiado desde que era niño. El mismo ladrillo oscuro por fuera, los mismos arbustos perfectamente recortados, la misma reja chirriante que siempre se atora si no la empujas fuerte. Apenas puse un pie en el caminito hacia la puerta, sentí como si regresara a mis 12 años, con ese nudo en el estómago que me daba cada vez que mi papá decía, necesitamos hablar. Tocó abrir mamá. Me recibió con una sonrisa, pero no era una sonrisa de cariño, era más como esas que uno le da a un vecino con el que no tiene confianza. James, ya llegaste, dijo, con un tono plano, como si no supiera que yo venía, como si fuera un invitado inesperado. Ni un abrazo, ni un cómo te fue en la panadería, nada. Solo esa voz seca que me atravesó el pecho. Entré y lo primero que vi fue a Clara sentada en la mesa del comedor, pegada a su celular, pasando la pantalla como si lo más importante del mundo estuviera ahí adentro. Ni siquiera levantó la vista para saludarme. Ezra, como no, estaba instalado en el sillón favorito de mi papá, con la pierna cruzada y esa postura de aquí mando yo. Cuando me vio, se inclinó hacia atrás con esa sonrisa burlona que siempre usa para hacerme sentir menos. Mira nada más, si no es el hombre del momento, soltó con sorna. ¿Cómo va la vida en el negocio de los pastelitos? Sentí la sangre hervirme, las ganas de contestarle algo que lo dejara callado, pero me mordí la lengua. Ya sabía que si le respondía, le iba a dar más armas para reírse de mí. Así que me limité a sentarme en la mesa, frente a él, respirando hondo para no perder la calma. Al poco rato apareció papá. Venía cargando un montón de papeles, como si fuera a dar una conferencia. Ni un hola, ni un cómo has estado, nada. Solo llegó, dejó el bonche de hojas sobre la mesa, se sentó, cruzó las manos y me miró fijo. James, empezó con esa voz grave suya, tu madre y yo hemos estado hablando, y creemos que ya es hora de tener una conversación honesta sobre tu panadería. Ese silencio antes de decir panadería me dijo todo. Lo pronunció como si hablara de una adicción, como si yo estuviera metido en algo dañino. Me recargué en la silla, sintiendo la tensión en los hombros. Está bien, contesté con cuidado. ¿Qué pasa con la panadería? Él se acomodó los lentes con calma, tomó una de las hojas y la deslizó hacia mí. Era un artículo impreso, con un título grande que hablaba de cómo la mayoría de los pequeños negocios fracasan en los primeros 5 años. Mira, dijo mientras señalaba con el dedo. Las estadísticas no mienten. La mayoría de las panaderías se vienen abajo. Te has metido en una situación riesgosa, y francamente, nos preocupa el impacto económico que esto puede tener. Necesitas ser realista. No podía creer lo que estaba escuchando. Esa era la primera vez que me decía algo sobre mi panadería desde que la abrí. Ni una sola palabra sobre la inauguración, ni un felicidades por el esfuerzo, ni una pizca de orgullo.
Lo único que tenía para mí eran estadísticas de fracaso, como si todo mi trabajo no valiera nada. Esre soltó una risita desde su trono en el sillón. Esa risa corta, seca, que retumba como una burla que todos escuchan, pero nadie corrige. Tiene razón, soltó Esre con esa voz burlona que me cala hasta los huesos. La verdad está tierna tu idea de jugar al tiendita, pero papá está siendo generoso al darte consejos. Deberías escucharlo. Sentí como la sangre me hervía, las manos me sudaban de la rabia, pero me forcé a mantener la calma. No iba a darles el gusto de verme explotar. Respiré hondo y contesté con firmeza, aunque la voz me temblaba un poco. No estoy jugando a la tiendita. Tuve una gran inauguración ayer. La gente entró, compró, me felicitaron, me dijeron que les encantó el pan. Los clientes disfrutan lo que hago. Esto es algo que construí desde cero, con mis propias manos. Mamá soltó un suspiro largo, como cuando un adulto oye a un niño encaprichado. Ese suspiro que minimiza, que te hace sentir chiquito. No estamos diciendo que no hayas trabajado, James, dijo con tono cansado. Pero la promoción de Esre es el ejemplo de lo que es tener estabilidad. Él tiene una carrera real, un camino sólido. No queremos que desperdicies tu futuro persiguiendo un hobby. Esa palabra me pegó como cachetada. ¿Hobby? ¿En serio? Después de años de desvelos, de ahorros, de romperme el lomo trabajando, ¿todavía pensaban que esto era solo un pasatiempo de niño caprichoso? Sentí un nudo en la garganta. Clara, que ni siquiera había levantado la vista del celular en toda la conversación, al fin habló, sin dignarse a mirarme. Pues igual si les hicieras caso, no terminarías en la ruina, no más digo. Me quedé mirándolos uno por uno, con una mezcla de rabia y dolor que me quemaba por dentro. Finalmente giré hacia mi papá, tratando de mantener la voz firme. ¿Y entonces, para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quieren exactamente? Fue ahí cuando soltó la bomba. Y creemos que sería sensato que dejes que Esre supervise la parte financiera de la panadería, dijo mi papá con esa firmeza que no dejaba lugar a discusión. Él tiene experiencia con dinero. Podría asegurarse de que no te metas en problemas. A nosotros nos daría tranquilidad. Por un momento pensé que había escuchado mal. Lo miré fijamente, luego volteé a Esre, que ya estaba sonriendo como gato que se tragó al ratón. ¿Quieres que Esre maneje mi panadería? Pregunté despacio, sintiendo que las palabras me pesaban en la boca. Y no manejarla, se apresuró a aclarar mi papá. Solo ocuparse de las partes importantes, finanzas, planeación, cosas que tú no sabes manejar. Tú seguirías horneando, por supuesto. Esre se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa que me hacía querer estrellarle algo en la cara. Piénsalo así, James. Tú te encargas de lo divertido, amasar la masa, decorar pastelitos, ponerle betún a los cupcakes. Yo me encargo de lo de adultos. Así todos ganamos. Todos menos yo. Me quedé ahí sentado, con los puños cerrados bajo la mesa, mordiéndome por dentro para que no se dieran cuenta de lo mucho que me estaba destrozando esa propuesta. Mi propia familia, la misma que ni siquiera se dignó en aparecerse para apoyarme en mi gran inauguración, ahora me estaba diciendo en la cara que yo no era capaz de manejar mi propio negocio, y encima proponiendo que Esre, de entre todos, viniera a meterse y a tomar el control. Sentí que el aire se hacía pesado en ese comedor. Me quedé ahí sentado, mirando los papeles que papá había empujado hacia mí, como si fueran pruebas irrefutables de mi fracaso. Luego levanté la vista y vi a Esre, con esa sonrisa de suficiencia que se le ensanchaba más y más con cada segundo de mi silencio, como si ya supiera que tarde o temprano iba a ceder. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. La panadería, esa panadería que me había costado años de sudor, ahorros, desvelos y hasta lágrimas, ahora la estaban reduciendo a un simple proyecto que, según ellos, Esre debía administrar por mi bien. Por mi bien. Casi solté una carcajada amarga. Todo dentro de mí gritaba no, un no tan fuerte que me retumbaba en el pecho. Pero al mismo tiempo, sentía el peso de siempre, el mismo que había cargado toda mi vida, el de sus expectativas, el de no ser nunca suficiente para ellos. Respiré hondo, intentando que mi voz no temblara.
No creo que sea necesario, dije al fin, despacio pero firme. Yo he llevado las finanzas hasta ahora. Tengo un plan de negocios, hice mi investigación, guardé dinero para emergencias. No necesito que Ezra supervise nada. El rostro de papá se endureció al instante. Esa cara me era tan familiar, la misma que había visto cientos de veces cuando de niño me atrevía a contradecirlo. James, dijo con voz grave, lo único que queremos es cuidarte. No se trata de control, se trata de guía. Ezra tiene experiencia, un historial probado. Tú eres apasionado con el pan y los pasteles, sí, pero queremos asegurarnos de que no fracases. Ezra se acomodó en la silla, cruzó los brazos y me miró como si fuera un maestro regañando a su alumno más torpe. Mira, hermanito, yo solo ofrezco ayuda. No tienes que aceptarla si no quieres, pero no digas luego que no lo intenté. Yo sé lo que se necesita para ganar dinero, y honestamente, no estoy tan seguro de que tú lo sepas. Sentí que el pecho se me apretaba, como si un nudo me impidiera respirar. Todo aquello me resultaba demasiado familiar, Ezra hablando desde arriba, papá disfrazando el control de buen consejo, mamá guardando silencio con esa mirada que equivalía a un sí. Y Clara asintiendo sin siquiera despegar los ojos del teléfono. Décadas enteras subestimándome, reduciéndome, encasillándome. Y ahora, aún con pruebas de que podía lograrlo, intentaban encerrar mi esfuerzo en una jaula más. Me incliné hacia adelante, aferrando con fuerza el borde de la mesa, y pregunté con voz cargada de rabia contenida. ¿De verdad entienden lo que están diciendo? El silencio se hizo tan denso que hasta el crujido de la madera de las sillas parecía un grito. Yo no abrí esta panadería ayer nomás por capricho. La levanté desde cero, desde la nada. Metí todo mi esfuerzo, todo mi dinero, sacrifiqué noches enteras sin dormir, trabajando hasta que me ardían los ojos. Esto no es un pasatiempo, no es un jueguito. Esto es mi vida entera. Mamá suspiró otra vez, como si yo estuviera exagerando, como si fuera un niño haciendo un berrinche. James, entendemos eso, dijo con voz cansada, pero la vida no es justa. No puedes esperar que todo te salga bien solo porque trabajaste duro. Ezra está ofreciendo ayuda práctica. Eso es todo. Volteé a ver a Ezra. Su sonrisa ya no era solo una sonrisita, era una mueca de satisfacción plena, como si ya hubiera ganado. ¿Ayuda práctica? Repetí despacio, sintiendo como mi voz empezaba a subir. ¿Eso significa adueñarse de lo que yo ya manejo? ¿Significa que tú te llevarías el crédito por cualquier éxito y yo quedaría reducido a hornear cupcakes? Ezra se rió, esa risa ligera pero cargada de condescendencia que siempre usaba para hacerme sentir menos. Ay, James, lo hace sonar tan dramático. Yo solo quiero ayudar. Y la verdad, no tienes por qué ponerte tan a la defensiva. Nadie te va a quitar tu pasión. Tú seguirás horneando, pero hay que ser realistas, eres inexperto. Vas a cometer errores. De pronto la sala se encogió. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, y sentí que no había suficiente aire. Cada parte de mi cuerpo quería explotar, gritarles, aventar los papeles por toda la mesa. Pero no podía. No todavía. Tenía que mantener la calma. Tenía que pensar. ¿Voy a cometer errores? Repetí, esta vez en voz más baja, pero con filo, como un cuchillo. Ezra, ya abrí la panadería. La gente fue. Les gustó. Hoy regresaron. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que puedo lograrlo sin ti, sin que nadie más me diga cómo manejar mi propio sueño. Papá frunció el ceño, y en los ojos de mamá vi ese cambio que conocía tan bien, preocupación mezclada con fastidio. Esa misma mirada que siempre me daban cuando me atrevía a retarlos, cuando me salía del molde que ellos querían para mí. James, estás dejando que tu orgullo se interponga, dijo papá con voz firme. Necesitas guía. Nunca has sido bueno para tomar decisiones prácticas. Negué lentamente con la cabeza, sintiendo algo romperse dentro de mí. Años. Años de ser minimizado, de ser ignorado, de escuchar que no era suficiente. Todo de golpe, cayendo sobre mí en ese instante.
la gran inauguración, las horas interminables amasando, los clientes sonriendo, los aromas de pan recién horneado impregnando mi ropa, nada de eso importaba para ellos. Para mi familia, todo se reducía a lo mismo de siempre: James no es práctico. Y ahí entendí algo: jamás iban a ver lo que yo veía. Jamás iban a reconocer lo que había construido con mis propias manos. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, y hablé despacio, como si pesara cada palabra. ¿Saben por qué nadie vino a mi inauguración ayer? Y les pregunté, mirándolos a los ojos uno por uno. Se hizo un silencio raro, pesado. Sentí que la sala se llenaba de pequeñas tensiones: el tic del reloj, la respiración de Clara, la sonrisa congelada de ese. Fui directo, sin rodeos. Porque todos ustedes tenían otra cosa que celebrar, dije, clavando la mirada en mamá y en papá. La promoción de ese. Y ni siquiera se tomaron la molestia de decirme que no iban a venir. Ninguno. Me dejaron cerrar la panadería sola. ¿Saben lo que se siente eso? ¿Saben lo que es pararte frente a la puerta a apagar las luces mientras esperas ver una cara conocida y no llega nadie? Clara dejó el teléfono sobre la mesa por fin y me miró. Por un segundo vi algo pasar en su cara, tal vez culpa, tal vez fastidio, y luego puso una mueca resignada. Se encogió de hombros como si todo fuera lo más normal del mundo. Papá aclaró la garganta con esa seguridad de siempre. La expresión de mamá no cambió tanto. Mantuvo ese tono controlado que usa cuando cree que uno está exagerando. Fue un conflicto de agenda, dijo mamá al final, con ese tono que me decía claramente: no es para tanto. No pude creer lo que escuchaba. Lo repetí, incrédulo, más fuerte. ¿Me están diciendo que eligieron a Ezra por encima de mí? ¿Que lo prefirieron a él y me dejaron de lado? ¿Y ahora vienen a decirme que necesito que él me ayude a manejar lo que yo levanté con mi trabajo? Ezra se acercó un poco, los ojos brillosos, la sonrisa afilada. Y creo que exageras, respondió con paciencia fingida. Todo el mundo necesita orientación. Has hecho bien, James, pero no dejes que las emociones te nublen el juicio. En los negocios eso es peligroso. Sentí la sangre subir a la cabeza, pero una calma extraña me invadió al mismo tiempo, una calma que no era sumisa sino contenta de haber decidido poner un límite. En ese instante comprendí que esto ya no era solo sobre la panadería, era sobre respeto. Sobre demostrarles que yo no soy el niño que siempre descartaron. Tomé los papeles que papá había puesto delante de mí, los recortes, las cifras, las notas que usaban para justificar su postura, y los miré con atención antes de levantar la vista hacia Ezra y después hacia mis padres. Había algo más en mi voz cuando hablé, ya no pedía permiso, exigía reconocimiento. No están ayudando, dije despacio. Están tratando de controlarme. Quieren llevarse el crédito por algo en lo que no pusieron nada. Guarden sus consejos, no los necesito. No los necesito de ninguno de ustedes. Vi cómo la cara de papá se oscureció al instante, su paciencia se fue como se va la luz. Mamá empezó a fruncir el ceño, la tensión en su mandíbula delató que mi propuesta la incomodaba. Clara, casi en un susurro, murmuró: está exagerando. La sonrisa de Ezra se borró un poco, reemplazada por sorpresa. Pude ver en su mirada que no esperaba una respuesta tan firme. Por primera vez, se le notó desconcertado. Eso me dio fuerzas. Papá se recargó en la silla, frotándose el puente de la nariz con los dedos como cuando está a punto de soltar una reprimenda larga. Su voz se volvió baja, peligrosa en su calma. James, dijo despacio, te vas a arrepentir de esto. Esas palabras sonaron tan solemnes que por un momento pensé que iba a venir la amenaza en serio. El corte de apoyo, la desaprobación eterna, la familia poniéndome en lista negra. Pero algo dentro de mí ya no se quebraba tan fácil. Le respondí con firmeza, sin gritos, sin súplicas. Puedo equivocarme, admití, y si eso pasa, lo arreglaré. No necesito que me expliquen mi vida ni que me presenten como incapaz. Si ustedes quieren ayudar, pueden empezar por reconocer lo que hice para llegar hasta aquí. Un lamento no haber venido habría sido suficiente. Pero no voy a aceptar que me reduzcan a alguien que necesita supervisión solo para que ustedes se sientan tranquilos. Me levanté un poco de la silla,
no por rabia sino para poner distancia. Miré cada rincón de la casa donde crecí, las fotos en la pared, la mesa donde aprendí a comer sin derramar, la ventana donde tantas tardes soñé despierto. Sus voces se amontonaban de nuevo, intentando convencerme, pero yo ya había tomado otra ruta. Sé que suena duro, continué, pero ya no quiero vivir buscando su aprobación. Si creen que ese puede aportar algo real sin quitarme la libertad, háganlo entonces. Propongan un plan concreto, con números y límites claros, nada de supervisar a mi manera. Si no, respeten mi trabajo y déjenme intentarlo. No les pido que confíen ciegamente, solo que no me destruyan antes de empezar. Un silencio denso nos envolvió otra vez. No era el silencio de la calma sino el silencio de la espera de ver si me expulsaban emocionalmente o si, por primera vez, alguien en esa mesa hacía algo que no fuera minimizarme. ¿Tú crees que ya estás listo para llevar un negocio? Y dijo mi papá con esa voz que usaba para dar sermones. ¿Crees que puedes con todo tú solo? Eres joven, ingenuo, terco. No te das cuenta de cuánto estás arriesgando. Nosotros solo tratábamos de protegerte y tú. Lo corté de golpe. Mi voz salió firme, fría como hielo, y hasta a mí me sorprendió lo estable que sonó. ¿Protegerme? No. Lo que estaban haciendo era protegerse a ustedes mismos. Asegurarse de que Esre se viera bien, de que yo me quedara pequeño, bajo su sombra. Así ustedes pueden controlar la historia, la narrativa familiar. Eso no es protección. Eso es manipulación. La sala se quedó muda. Se podía escuchar hasta el zumbido del refrigerador en la cocina. Clara me miró por primera vez con los ojos bien abiertos, sorprendida, como si no creyera lo que acababa de escuchar. Mamá apretó la mandíbula, tanto que pensé que se le iban a romper los dientes. Esre entrecerró los ojos, esa sonrisa confiada que siempre tenía se desdibujó un poco. Yo sabía que había tocado un nervio sensible. La tensión era tan densa que parecía que me costaba trabajo respirar. Entonces papá golpeó la mesa con la mano abierta, haciendo que los papeles saltaran. «Ya basta, James». Y tronó. «Estás siendo ridículo. Muy pronto te darás cuenta de que no puedes hacer esto solo. Y cuando fracases». Me levanté de golpe, la silla chirrió fuerte contra el piso, un sonido que cortó la atmósfera como un cuchillo. «Y no voy a fracasar», dije, mi voz más alta que nunca, cargada de convicción. «Y cuando tenga éxito, no será gracias a ninguno de ustedes. Será porque yo creí en mí mismo cuando nadie más lo hizo». Esre soltó una risa hueca, seca, que no llegaba a sus ojos. «Ya veremos», dijo con un tono que quería sonar seguro, pero yo ya notaba algo distinto, inseguridad disfrazada de burla. En ese instante lo entendí. Sentí algo aterrador y emocionante a la vez, ya no estaba dispuesto a seguir jugando a su juego. Toda mi vida había buscado encajar en sus reglas, ser aceptado bajo sus términos. Pero ahí mismo decidí que se había terminado. No sabía exactamente cómo lo iba a hacer, pero lo sentía en los huesos, iba a demostrarles que estaban equivocados. No un poco. No con un logro pequeño. Iba a hacerlos desear jamás haberme subestimado. Estaba a punto de girarme y salir de esa casa cuando el zumbido de un celular interrumpió todo. Era el teléfono de mamá. Lo miró, y luego levantó la vista con una sonrisita satisfecha, casi cruel. «Quizá quieras ver esto», dijo, extendiéndome el celular como si me estuviera entregando una bomba de tiempo. Lo tomé con las manos tensas. Sentí que el estómago se me caía antes siquiera de ver la pantalla. Era una notificación de un blog local de negocios, uno de esos que cubrían aperturas y emprendimientos en la ciudad. Habían publicado sobre mi panadería. Ahí estaba la foto, mi local, lleno de clientes, una fila larga saliendo hasta la calle. Mi corazón dio un vuelco. Pero luego bajé la vista hacia los comentarios. El primero, el más visible, me hundió el pecho como una piedra. Parece que alguien quiere competir con la franquicia de Esre. Ojalá sepa lo que está haciendo. Me quedé helado. En ese momento entendí que mi familia no había terminado conmigo. No bastaba con minimizar mi esfuerzo en esa mesa. Ahora, su sombra se proyectaba hasta afuera, hasta la opinión pública.
Estaban listos para ponerme obstáculos en cada esquina. Pero algo también se encendió dentro de mí. Si antes quería probarles que podía, ahora tenía una razón aún más grande: demostrarle a toda la ciudad que yo no era el hermano menor del gerente exitoso. Yo era James, el dueño de la panadería que todos querían visitar. Y lo iba a pelear, aunque eso significara enfrentarme no solo a ellos, sino al mundo que me veían construir con desprecio. Ni por ahí. Me quedé mirando ese comentario en la publicación del blog con las manos temblando un poco, no de miedo, sino de una claridad intensa que me quemaba por dentro. Fue como si, de golpe, todo se pusiera en foco: la sonrisa de suficiencia de Ezra, el tono condescendiente de papá, la actitud de nosotros sabemos lo que es mejor de mamá. Por años habían estado apostando a que iba a fracasar. Y no solo pensaban que yo no podría manejar una panadería, lo peor era que estaban seguros de que ni siquiera me defendería cuando me subestimaran. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré a mi familia. Estaban todos ahí, pendientes de mi reacción, con esa mezcla de expectación y placer oculto, como quien espera que un truco salga mal. Esperaban que me encogiera de hombros, que dijera está bien y que me dejara ordenar la vida a su manera. Pero no fue así. Respiré hondo y, por primera vez en años, no supliqué por su aprobación ni fingí que sus palabras eran correctas. Una calma extraña y firme me recorrió el cuerpo. No era sumisión, era decisión. ¿O saben qué? Y dije despacio, dejando que las palabras cayeran en la mesa. No necesito su ayuda. No necesito sus consejos. Y mucho menos necesito que Ezra venga a tomar lo que yo construí. Se sintió como soltar una piedra que había cargado por años. Ezra se recostó en la silla, intentando disimular un gesto de preocupación, pero sus ojos lo delataron. Y palabras bonitas, musitó con voz hecha para convencer. Palabras bonitas no pagan las cuentas, James. Los números pagan las cuentas. Por eso te ofrezco mi ayuda. Me reí primero bajito, después con más fuerza, sin ganas de burla sino con la convicción de quien entiende de qué va la vida. ¿Números? Respondí. Te voy a decir algo sobre los números: no valen nada si no tienes el valor de dar el primer paso. Yo ya di el mío. Ustedes se han pasado la vida sentados al margen, controlando la historia mientras la llaman preocupación. La cara de mamá se sonrojó, pero se quedó en silencio, como siempre que las palabras la alcanzan y no encuentra cómo responder sin perder el control. Papá apretó las manos sobre la mesa hasta que se le marcaron las venas. Y Clara, esa Clara que casi siempre está del lado de Ezra sin pensarlo, por primera vez en mucho tiempo mostró una duda en su mirada, como si algo en mi voz la moviera por dentro. Sentí una oleada de seguridad que me llenó todo el pecho. Me habían intentado empujar contra la pared, pero ya no iba a dejar que me acorralaran. No quería solo ganar una discusión, quería darles una lección que no pudieran borrar con excusas. No iba a humillarlos ni a ser vengativo, pero sí a demostrar con hechos lo que mis palabras ya decían, que podía hacerlo solo. Esa noche regresé a mi departamento y no pude dormir. Caminé de un lado a otro, muelleando entre la cocina y la sala, pensando en todo, en las recetas que todavía quería perfeccionar, en el proveedor que debía llamar, en las cuentas por revisar, en la publicidad que podía conseguir sin regalar mi negocio a nadie. Ese y mis padres creían que podían meterse y tomar control. No sabían lo meticuloso que había sido yo: cada compra, cada cliente, cada receta tenía mi huella. No tenían palanca sobre mí porque no les había dado oportunidad. Pero no quería jugar con ventaja mínima. No quería pelear en su terreno de condescendencia. Quería una declaración, algo visible, una acción clara que demostrara que no dependía de su beneplácito ni de sus consejos paternalistas. Quería que dejaran de creer que mi esfuerzo era un capricho que podían corregir con un par de hojas y una charla. Empecé a trazar un plan en la libreta que siempre llevo: pasos concretos, fechas, números reales, alternativas. No por ellos, sino por mí. Decidí que fortalecería lo que ya había hecho: mejorar la presentación de los productos, acercarme a cafés locales para vender al mayoreo, organizar una promoción especial para los fines de semana, y sobre todo, crear un sistema de control de gastos y caja que fuera absolutamente mío, transparente pero independiente de sus sugerencias. Pensé en cómo responder al comentario en el blog, no con rabia,
sino con profesionalismo. Una respuesta breve, invitando a la gente a comprobar por sí misma y ofreciendo un descuento de inauguración por tiempo limitado. Si alguien intentaba pintar mi negocio como competencia de la franquicia de ese, iba a convertir esa crítica en visibilidad. La gente a veces se engancha a la narrativa del drama familiar, lo había visto en otras historias, y yo iba a usar esa atención para mostrar calidad y consistencia. También decidí proteger lo que era exclusivamente mío, las recetas, los proveedores, el contacto con los clientes leales. Documenté todo, facturas, contratos, emails. Si en algún momento ellos intentaban imponer una supervisión formal, yo tendría todo en regla para demostrar que no era por falta de capacidad, sino por voluntad de independencia. Esa noche no dormí, pero no por angustia, porque por primera vez estaba trabajando en algo que no consistía en pedir permiso. Estaba construyendo una respuesta que fuera más que palabras. Una respuesta que se viera en clientes, en facturas pagadas, en una caja llena por méritos propios. Al amanecer, con las ideas más claras, me senté a escribir una lista de prioridades. Cada punto era una pequeña promesa. 1. Mejorar la estrategia en redes sociales y contestar con profesionalismo al comentario del blog. 2. Contactar a 3 cafés para ofrecerles muestras y precios. 3. Preparar una edición limitada de pan especial para el fin de semana para atraer a más gente. 4. Revisar el flujo de caja y crear un fondo de emergencia que nadie pudiera tocar. 5. Planear una pequeña campaña local para la comunidad del barrio, invitando a vecinos a conocer el lugar. No era solo rabia lo que me movía, era dignidad. Había llegado el momento de demostrarles no con gritos ni con afán de venganza, sino con trabajo duro y estrategia, que su fe en mi fracaso estaba mal puesta. Ellos podían seguir pensando que sabían lo mejor, podían seguir hablando sobre números y practicidad, pero yo tenía algo que no se compra en ningún curso, la pasión y la constancia. Y mientras el sol se colaba por la ventana de mi departamento, me sentí tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Tenía un plan, tenía pruebas de lo que ya había logrado, y lo más importante, tenía la convicción de que no iba a dejar que nadie me definiera. Les demostraría, paso a paso, que su predicción era errada. Y cuando eso pasara, no sería por venganza, sería por puro trabajo bien hecho. Empecé a planear con calma pero con mucha precisión. Lo primero que hice fue documentar absolutamente todo. Guardé recibos, tomé fotos de la inauguración, de los clientes que habían llegado ese día, de las reseñas positivas que empezaban a dejar en línea. Incluso del comentario en el blog que había intentado ponerme como competencia de ese. Quería pruebas, evidencia clara y rastreable de que cada paso que daba era real, que no se trataba de un capricho pasajero ni de una ilusión. Después me enfoqué en el tema que siempre habían usado para atacarme, el dinero. Mis papás habían repetido hasta el cansancio que yo era irresponsable, que no sabía administrar, que tarde o temprano me iba a quedar sin un peso y les iba a pedir ayuda. Pues no. Decidí que la mejor manera de callar esas voces era demostrarles, y no en privado, sino públicamente, que no solo podía manejar mis finanzas, sino que lo hacía mejor de lo que ellos jamás imaginaron. A la mañana siguiente abrí la panadería con una energía distinta. El lugar brillaba, cada mesa limpia, el aroma a café recién hecho llenando el aire, y las charolas de pan y repostería listas como si fueran piezas de arte. Ya no estaba horneando solo para vender, ahora cada pan dulce, cada rebanada de pastel, cada croissant era un mensaje silencioso. Si puedo, lo estoy logrando. Durante el día me dediqué a algo que antes me daba miedo, acercarme a otros negocios. Preparé cajas con muestras y fui a entregarles a los dueños de cafeterías, restaurantes pequeños y hasta una compañía de banquetes. No era solo hacer contactos, era tejer una red que hiciera mi panadería imposible de ignorar, incluso para mi familia. Y funcionó. Al caer la tarde ya tenía a 3 cafeterías interesadas en vender mis productos y a una empresa de catering que quería que me encargara de los postres para eventos. Mientras tanto, echaba de reojo el chat familiar. Como era de esperarse, Esre ya había publicado orgulloso su último logro en el trabajo, con mamá contestándole un "estamos tan orgullosos de ti" y Clara enviando un pulgar arriba. Yo no comenté nada. No todavía. La paciencia también era parte de mi estrategia. Esa misma noche recibí un mensaje de papá: "Estamos decepcionados, James. Creemos que estás cometiendo un error.
Llámanos. Me quedé viendo la pantalla varios segundos, y sonreí. No respondí. No pensaba responder hasta que yo decidiera. Ellos querían el control, pero ahora el control era mío. Yo iba a elegir cuándo y cómo me iban a ver triunfar. La siguiente semana fue una locura. Vivía prácticamente en la panadería, probando recetas nuevas, afinando las de siempre, hablando con vecinos, entregando pedidos, escuchando a cada cliente que entraba. Era cansado, sí, pero cada palabra positiva, cada cliente que regresaba, cada sonrisa sincera al probar mi pan me iba construyendo una armadura invisible que nunca había tenido. Poco a poco dejé de sentirme como el hijo que seguramente fracasaría y empecé a verme como lo que era, un emprendedor que estaba levantando algo sólido con sus propias manos. Y entonces llegó el día que me hizo entender que la oportunidad de mi primer golpe de regreso estaba frente a mí. Una revista local de gastronomía, que se dedicaba a cubrir pequeños negocios de la ciudad, me contactó para una nota. Querían entrevistarme, probar mi pan, y publicar un reportaje sobre cómo una panadería nueva estaba llamando la atención en el barrio. Ese mensaje fue como un destello. No era solo publicidad gratuita, era el inicio de la evidencia que mis papás, Esre y todos los que me habían subestimado no iban a poder ignorar. Querían darle un espacio a Morning Rise en la próxima edición de la revista, un reportaje especial donde destacarían panaderías únicas que habían abierto a pesar de las dificultades. Para mí, era enorme. El artículo saldría tanto en línea como impreso, lo que significaba que cientos de miles de personas podrían leer sobre mi negocio. Era más exposición de la que jamás me había atrevido a soñar. Llamé de inmediato al editor de la revista. Le conté mi historia, cómo había comenzado desde cero, lo difícil que había sido abrir sin el apoyo de mi propia familia, y lo mucho que significaba para mí cada cliente que entraba a la panadería. Él escuchó con atención y al final agendamos una cita para que visitara el local. Al colgar, sentí un escalofrío de emoción recorrerme el cuerpo. Era la oportunidad perfecta, un escenario donde no solo iba a mostrar mi panadería, sino también demostrarle a todos, en especial a mi familia, que esto no era un juego, que yo no era un niño jugando a ser comerciante. Era un dueño de negocio real, y ese reconocimiento iba a incomodarles, lo sabía. Durante los días previos, me dediqué a preparar la panadería como nunca antes. Limpié cada rincón hasta que todo brillaba, acomodé los estantes con precisión, organicé las vitrinas para que cada panecillo pareciera una obra de arte. Me paraba frente al espejo y ensayaba cómo iba a contar mi historia, qué detalles debía resaltar, qué emociones quería transmitir. Preparé pasteles, panés, galletas y, como toque especial, diseñé un pastel elegante, decorado con un cuidado minucioso, para que el editor pudiera fotografiarlo. Todo tenía que ser impecable, sin margen de error. El día de la sesión fotográfica, sin embargo, pasó algo que me puso en alerta. Vi a Esre acercarse por la calle, con su traje perfectamente planchado, con esa mirada de suficiencia que siempre traía, como si estuviera llegando a reclamar territorio. No sabía si mamá o papá le habían contado del reportaje o si tenía alguna manera retorcida de enterarse de todo lo que yo hacía. Pero ahí estaba, parado frente a mi panadería justo cuando yo estaba a punto de recibir al editor. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero no me dejé intimidar. Me acerqué a la puerta y, con toda la cortesía posible, le expliqué que la visita era privada, que había sido agendada con anticipación, y que no podía dejarlo entrar. Ese arqueó una ceja, con esa expresión de no me impresionas, y por un momento pensé que armaría un espectáculo. Pero no. Se dio media vuelta y se fue, sin hacer escándalo, aunque estaba claro que no le había gustado. Cuando el editor llegó, todo fluyó a la perfección. Caminamos juntos por la panadería, le mostré los ingredientes que usaba, el proceso de amasar, de hornear, la importancia que le daba a cada detalle. Él tomó fotos de los productos, me grabó explicando técnicas, y hasta subió en vivo fragmentos a las redes sociales de la revista. Lo vi impresionado, genuinamente interesado, y eso me dio una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Al final del día, Morning Rise ya estaba en tendencia local. En las redes de la ciudad, la gente comentaba sobre la panadería, sobre lo bonito del lugar, sobre las fotos que habían visto. Algunos decían que planeaban ir al día siguiente. Yo estaba extenuado, pero feliz.
Esa noche abrí el chat familiar. Como siempre, ese había subido una foto de sí mismo en la oficina, con mamá comentando lo orgullosa que estaba y Clara reaccionando con un emoji. Ninguna palabra sobre la panadería. Ninguna felicitación. Silencio total. Pero entonces apareció algo inesperado. Una conocida de mi mamá, alguien que al parecer seguía de cerca los negocios locales, escribió en el grupo. James, tu panadería está recibiendo mucha atención, felicidades. Y por primera vez en mucho tiempo, vi como en el chat familiar se quedaban sin palabras. Se veía clarito, parece que de verdad estás logrando algo grande. Y aunque era solo un comentario más en línea, yo casi podía escuchar la tensión de mi familia a través de la pantalla. Sabía que lo leerían tarde o temprano, y cuando lo hicieran no iban a saber cómo reaccionar. Sonreí, recostándome en la silla, disfrutando ese momento. Era apenas la primera jugada, y ya sentía la adrenalina de estar ganando el juego. Esa noche, mientras cerraba la panadería y acomodaba las charolas vacías, mi celular vibró. Era un mensaje de mi papá. Corto y directo. James. Tenemos que hablar. Urgente. Llámame ya. Me quedé viendo esas palabras en la pantalla y luego miré alrededor de la panadería, todavía oliendo a pan recién horneado. No necesitaba adivinar de qué se trataba. Sabía perfectamente lo que venía. Ellos no habían terminado conmigo, iban a intentar apretar más fuerte, manipular con culpa, quizá hasta meterse en mis negocios directamente. Pero esta vez no sentí miedo. Dejé el celular sobre la mesa, respiré hondo y sonreí. La mañana siguiente me levanté antes del amanecer con una decisión clara: seguir avanzando. Mi panadería ya estaba en tendencia en las redes, y el reportaje de la revista estaba programado para publicarse esa misma semana. Yo tenía un objetivo firme: darle la vuelta a la historia familiar, de tal manera que no pudieran ignorarlo, ni manipularlo a favor de ese, ni disfrazarlo como cualquier cosa menos mi propio éxito indiscutible. Así que empecé a expandirme en la comunidad. Fui a platicar con dueños de cafeterías locales, con encargados de restaurantes pequeños, con organizadores de eventos. Me senté con ellos, les llevé muestras de mis productos, les conté mi visión. Y funcionó. Para mitad de semana ya había cerrado varios acuerdos: mis panés en 3 cafeterías, una charcutería local vendiendo mis postres, y lo más emocionante, mi primer contrato para un catering de boda. Cada trato lo documenté con cuidado: fotos, correos, mensajes, recibos. No era solo negocio. Era munición para lo que sabía que se venía. Mientras tanto, mis papás y Esre seguían con lo mismo de siempre. Esre publicó otra actualización en redes, presumiendo un bono que había recibido en su trabajo. Mamá le escribió un comentario con tono orgulloso, como si fuera un logro épico, y Clara respondió con el clásico emoji de pulgar arriba. De la panadería, ni una sola palabra. Yo no lo esperaba, era lo de siempre. Llevaban años ignorando mis logros, a menos que pudieran torcerlos para pintarme como el poco práctico o, de paso, resaltar que Esre era el hermano exitoso. Y entonces llegó el día. La revista publicó el artículo en línea. Fue mucho más de lo que había imaginado. Una página entera con fotos vibrantes de Morning Rise, mostrando los panés, los pasteles, la decoración acogedora y, sobre todo, mi historia, como había abierto la panadería a pesar de las dificultades. Sin apoyo familiar, solo con mis ganas y mi esfuerzo. El apartado de comentarios se llenó de mensajes positivos. Clientes etiquetando a sus amigos, gente compartiendo la nota, otros preguntando a qué hora podían ir y si podían hacer pedidos especiales. Todo explotaba en movimiento, en entusiasmo. Esa noche, al ver la publicación subir y subir en interacciones, sentí algo que nunca antes había sentido con mi familia, que, aunque ellos siguieran callados, aunque siguieran sin reconocerlo, esta vez no tenían manera de negarlo. Mi éxito estaba ahí, frente a todos. Yo sabía que era el momento perfecto para dar el golpe. Así que agarré mi celular, abrí el chat familiar y sin adornar demasiado, escribí un mensaje corto, directo y preciso. La panadería ya salió en la revista local. Si quieren, échenle un vistazo. Les mandé el link y no me quedé esperando una respuesta inmediata, porque ya me la sabía.
Pero igual me quedé mirando la burbujita de notificación que se movía en la pantalla, como si ahí pudiera ver sus pensamientos. No pasaron ni 5 minutos cuando mi papá contestó. Su tono era rígido, seco, de esos que casi puedes escuchar como si estuviera frente a ti. James, esto no es un juego. Tienes que dejar que Ezra te ayude antes de que cometas un error. Lo leí y casi me reí. Porque para él, cualquier cosa que yo hiciera sin Ezra al lado era un error. Luego llegó el mensaje de mi mamá, con ese tono de preocupación disfrazada de cariño que en el fondo era más presión que apoyo. Estamos preocupados por tus decisiones. Estás arriesgando demasiado. Y para rematar, Clara, mi hermana, escribió como siempre, en pocas palabras, sin comprometerse ni de un lado ni del otro. No entiendo por qué insistes en hacerlo solo. Solo cuídate. Y claro, el cierre estelar no podía faltar. Ezra, con esa arrogancia que hasta en texto se siente como si se estuviera riendo en tu cara. Tuviste suerte, pero ya veremos si dura. No te sobreestimes. Yo solo vi todos los mensajes desfilar en la pantalla y decidí no responder. No hacía falta. La prueba ya estaba ahí afuera, viva, clara y pública. No necesitaba discutir. Ellos podían decir lo que quisieran, pero los hechos no se borraban con palabras. Ese fin de semana organizamos un evento de degustación comunitaria en la panadería. Lo planeé con todo el detalle posible. Mandé invitaciones a los dueños de los cafés que ya trabajaban conmigo, a los vecinos que me habían apoyado desde el primer día. Y hasta a algunos contactos de prensa que habían asistido a la sesión de fotos de la revista. El día del evento, la panadería estaba llena a reventar. El olor del pan recién horneado y el café caliente se mezclaba con las risas, las conversaciones, y las cámaras de los celulares que no dejaban de tomar fotos. Había gente probando los pasteles, otros grabando videos para subirlos a sus redes, y algunos hasta me pedían consejos de recetas. Por primera vez, sentí de verdad lo que había construido, algo que iba mucho más allá de mí, algo que estaba en los ojos y las sonrisas de todos los que estaban ahí. Respeto, admiración, emoción. Y como si fuera una jugada del destino, justo cuando el lugar estaba en su punto más alto de energía, apareció mi familia. No estaban invitados, claro. Ellos simplemente llegaron, como quien quiere ver qué está pasando. Ezra entró primero, con esa sonrisa engreída de siempre, convencido de que iba a encontrar un lugar vacío, con apenas 2 o 3 clientes. Mi papá entró detrás, con una expresión que no era de enojo, pero sí de cautela. Mi mamá iba más seria, midiendo cada detalle con sus ojos, como si quisiera encontrar un defecto escondido. Y Clara, bueno, Clara tenía esa cara de confusión, como si no supiera si sentirse orgullosa o molesta. Yo me acerqué sin perder la calma y con voz neutral les dije: Bienvenidos. Siéntanse libres de mirar alrededor. Ezra se detuvo en seco cuando volteó y vio la fila de gente afuera, esperando para entrar. Se le borró la sonrisa de golpe. Esto es mucha gente, murmuró, visiblemente incómodo. Mi papá carraspeó, como si quisiera tragar sus palabras antes de soltarlas. James, no nos imaginamos. Lo interrumpí antes de que pudiera darme su típico sermón. Había practicado esas palabras muchas veces, y por fin era el momento de decirlas. Es si se lo imaginaban. Sabían perfectamente lo que esto podía ser. Lo que pasa es que nunca creyeron que yo fuera capaz de lograrlo. El rostro de mi mamá se tensó, apretando la mandíbula. Clara bajó la mirada, incómoda, como si no quisiera estar ahí parada escuchando. Y Ezra, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué hacer. No tenía ninguna broma sarcástica lista, no tenía un comentario inteligente para minimizarme. Estaba fuera de su terreno, incómodo, pequeño. Los llevé hasta el mostrador y le señalé la vitrina llena de pedidos ya apartados, los contratos firmados que tenía en carpeta, y la revista que aún estaba abierta en la página donde aparecía la panadería. Todo esto lo hice yo, mientras ustedes decidieron ignorarme y seguir aplaudiendo a Ezra. Y sí, lo hice solo. Ahí, frente a todos los clientes que seguían entrando, ya no podían inventar excusas. No podían decir que era un juego, ni que era un capricho. Era real, era mío, y era un éxito.
Por un momento se hizo un silencio raro. Mi familia se quedó ahí parada, viendo todo lo que pasaba a su alrededor, como si no supieran en qué mundo estaban. Los clientes seguían probando los pasteles, los niños reían con las galletas en la mano, y hasta un par de señoras estaban tomando fotos junto a la vitrina como si fuera un lugar turístico. Ese trató de recomponerse. Se acomodó la corbata, respiró hondo y dijo con un tono que intentaba sonar seguro. Pues, felicidades, supongo. Pero recuerda que no todo lo que brilla dura. La gente a su alrededor volteó a verlo con cara de ¿qué le pasa? Yo sonreí con calma y contesté. No te preocupes, Ezre. Aquí no es cuestión de brillar un ratito. Aquí se trata de trabajar todos los días. Y de eso me encargo yo. Mi papá abrió la boca, como para dar otro consejo disfrazado de advertencia, pero en ese momento una pareja se acercó para darme las gracias por el servicio de catering que les había hecho la semana anterior. Me abrazaron, me felicitaron frente a todos, y hasta le enseñaron a mi papá fotos de la boda donde mis postres fueron el centro de atención. Él se quedó callado, con la mirada perdida, como si por primera vez se diera cuenta de que ya no tenía nada que decirme. Mi mamá trató de recuperar terreno. Me tomó del brazo y me susurró. Solo queremos que estés bien, James. Que no te equivoques. Yo la miré directo a los ojos y le respondí bajito, pero firme. Ya no soy el niño al que le tenían que corregir todo. Estoy bien. Estoy exactamente donde quiero estar. Clara, que hasta entonces no había dicho nada, soltó de repente. La verdad, esto está increíble. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Su voz sonaba sincera, como si en el fondo quisiera admitir que siempre había dudado de mí. Ezre la volteó a ver con cara de enojo, como si le estuviera traicionando, pero ella evitó su mirada. En ese instante, un grupo de estudiantes universitarios entró gritando de emoción porque habían visto la publicación de la revista en línea. Se formaron para comprar donas y tartaletas, mientras grababan historias para Instagram mencionando a la panadería. Todos voltearon a ver, y ahí estaba mi familia presenciando cómo la gente celebraba lo que yo había creado. Yo respiré hondo, sonreí y pensé, este es solo el comienzo. Si hoy están incómodos, mañana no tendrán más remedio que aceptar lo que soy y lo que logré. Ezre abrió la boca, seguramente para soltar algún comentario presumido, pero ni siquiera alcanzó a decir nada. Una clienta regular, de esas que ya me conocían y que había hecho fila más de una hora afuera, se acercó directamente a nosotros. Disculpe, dijo mirando a Ezre y a mi papá, ¿ustedes son de la panadería? Ezre se quedó helado. Titubeó, y con esa típica inseguridad disfrazada de superioridad contestó. No, solo venimos de visita. La señora lo miró de arriba abajo y negó con la cabeza con una sonrisa segura. Ah, ok, porque pensé que eran los dueños. Pero no, ahora que veo bien, está claro que James es quien lleva todo. Y déjenme decirles, este lugar está increíble. Deberían estar orgullosos de él. Sus palabras cayeron como un balde de agua helada. Pude ver cómo a Ezre se le borraba la sangre de la cara, como si en segundos se diera cuenta que ya no tenía el control de nada. Mi papá se movió incómodo, carraspeó, sin saber dónde meter las manos. Mi mamá, que siempre mantenía esa sonrisa rígida de superioridad, la perdió un poco. Y Clara, mi hermana, desvió la mirada, como si le diera vergüenza estar ahí. Respiré profundo. Sentí una satisfacción que jamás había sentido. Me incliné un poco hacia ellos y, en voz baja, solo para que ellos escucharan, les dije. Ven. Este éxito es mío. No de Ezre, no de ustedes, mío. Y no es porque necesité su aprobación o su ayuda. Es porque trabajé, porque no me rendí y porque aprendí a caminar sin ustedes. Ellos no contestaron. Se quedaron callados mientras yo seguía atendiendo a mis clientes, sonriendo, explicando los postres, tomando pedidos, respondiendo preguntas con seguridad y cariño. Cada gesto, cada palabra, era una prueba de que había construido algo real, algo que no podían arrebatarme, algo que ya no podían controlar. Al final, después de unos minutos de silencio incómodo, se fueron. Ni una felicitación, ni un bien hecho, nada.
ni siquiera me voltearon a ver al salir. Pero no me importó. Porque en ese instante entendí que ya había ganado. Había sobrevivido a sus desprecios, a su condescendencia, a sus burlas, y no solo había sobrevivido, había prosperado. Morning Rise estaba lleno de gente, la revista había atraído atención, y los contratos llegaban más rápido de lo que yo podía imaginar. Esa noche cerré la panadería agotado, con las manos cansadas y los pies adoloridos, pero con el corazón lleno de energía. Revisé mi teléfono, ni un mensaje de ellos, ni un intento de intervenir, ni un estamos orgullosos de ti. Nada. Y en ese silencio entendí la verdad más grande, ya no necesitaba su validación, ni su aprobación. Lo tenía todo, un negocio exitoso, el respeto de mi comunidad, clientes que me apoyaban, sobre todo, la satisfacción de demostrarles que me habían subestimado. Ese estaba furioso, lo sé, aunque jamás lo admitiría. Mis papás seguían obsesionados con el control, pero ahora estaban de manos atadas, sin poder meterse. Y Clara, bueno, seguro todavía se preguntaba por qué yo ya no les abría la puerta de mi vida, pero ya era demasiado tarde para cambiar algo. Serví una taza de café, me senté en silencio, y sonreí. Morning Rise ya no era un sueño, era una realidad. Era mi triunfo. Y esta vez nadie, ni mi familia, ni Esre, ni nadie, iba a arrebatármelo. No los perdoné. No me ablandé. Simplemente seguí adelante, más fuerte, más inteligente, más decidido que nunca. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente pertenecía a mi propia vida.